Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello en la Fórmula Mazda del multijugador destacado y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla. Y te adelanto que hice una configuración en este Fórmula que es muy divertido de conducir. Le quité casi toda la carga aerodinámica y hice un arreglo en la transmisión para tener un plus de potencia en la salida de las curvas y vamos a ver cuál va a ser su desarrollo. Esta categoría es muy complicada, así que todo el éxito o el fracaso va a depender de mi manejo del acelerador y la manera como vaya a atacar las curvas y por supuesto de la resistencia que pueda conseguir en los otros corredores de la parrilla. Así que vamos a ver cuál es el desarrollo de esta carrera y ya les adelanto que va a estar muy entretenida. Como ya les mencioné, esta configuración no tiene casi resistencia aerodinámica, entonces el éxito o el fracaso está en el acelerador. Yo tengo que mantener el coche con suficiente aceleración para entrar y salir de las curvas con algo de ventaja, así que pisamos a fondo y ya nos ponemos allí detrás de Julian sacándole beneficio. Ahí ya empezaron los golpes y los trompos y no sé por dónde pasar. Y trato de esquivar allí, pero impacto ligeramente a Red Bear y otro corredor se impacta conmigo en la parte posterior y perdió allí y me penalizan con 800 milésimas por salirme de la pista. Me parece que fue bastante excesivo allí el sistema de penalización, muy severo, pero bueno, ok, vamos a continuar. Vamos a respirar profundo, ya estamos en la posición 11 de la parrilla. Uy, habíamos iniciado en la 18ª y casi quedo encerrado entre los neumáticos de este corredor, pero pude corregir allí con unos pequeños empujones y ya estamos detrás de la 9ª plaza de Swifty 35-13 y nos impactamos allí. Lo ayudo a regresar a la carrera porque se fue en trompo, pero con otro empujoncito lo ayudé a corregir para que no se fuera del todo. Mala mía, pero lo ayudé entre lo que cabe, lo ayudé. Así que ahí me pongo detrás ahora de Vante 1097. Hay algo que tienes que tener en consideración cuando participes en estas carreras, es que es muy difícil no tener contacto con los otros corredores. No lo estoy justificando, pero sinceramente es muy complicado y adicionalmente he percibido que hay un pequeño bug en la trompa de este Fórmula. ¿De acuerdo? Que tú incluso puedes tocar al corredor que llevas adelante a pesar de que estás observando que todavía te queda cierto espacio entre tu coche y el del otro, y aún así puedes llevártelo por delante. Ese es un pequeño bug allí. Es como un espacio adicional del chasis transparente que tiene la trompa, que bueno, que también allí hace que otros corredores lo aprovechen para ponerte en trompo en algunas curvas. Así que ahí estoy haciendo un esfuerzo por evitar el contacto con el amigo Vante 1097 y aprovechando ese pequeño conflicto allí, ese pequeño rifirrafe, consigo otro espacio adicional para hacer otra superación, otro rebase y estamos metidos aquí en la pelea por la 6ª plaza y el amigo Vante 1097 está buscando espacio para sorprender a Eric y se le mete ahora muy bien alineado por fuera y consigue hacer un rebase espectacular. Qué buena maniobra del amigo Vante y nosotros tenemos ahora que conseguir también allí nuestra oportunidad aprovechando el rebufo. De momento no nos ha alcanzado y tengo que ser firme y mantenerme en la trazada para no perder ritmo. Recuerda que el éxito y el fracaso está en el acelerador. Si yo acelero demasiado en la salida de una curva, voy a perder mucho grid y eso se traduce en la pérdida de mi posición, porque estamos muy pegaditos y todos estamos tratando de conseguir allí un impulso adicional con la succión de los demás coches y tenemos todos un rendimiento obviamente muy similar porque tenemos exactamente los mismos motores con la misma potencia. Eric se le pega allí al corredor Headshot Batch y lo pone en riesgo, pero soporta bien, mientras que nuestro amigo Vante
ha hecho allí una superación, ha hecho 2 maniobras espectaculares para meterse en la quinta plaza de la parrilla. Uy, ahí me le pongo ahí en un costado a Headshot Batch, tratando de no llegarle, tratando de evitar allí ponerlo en trompo. No quiero tener mayores conflictos y ahí se me asoma por un costado el amigo tratando de recuperar posición, pero no le alcanza, y ahora Vante se está quedando ahí en la recta y yo estoy consiguiendo un plus de velocidad. Mira nada más cómo ayuda bastante tener menos carga aerodinámica, Uy, ahí casi le llego y reculo bastante, freno fuerte para no llevarme por delante a Vante 1097, que está haciendo un carrerón. Sinceramente también lo admiro mucho. Y ahora me pongo allí a Estela y trato de ponerlo nervioso. Él se abre bastante allí consiguiendo más espacio de maniobra y yo trato de aprovechar allí la succión y evitar allí impactarlo, evitando accidentes, y el amigo se escapa allí. Le doy un poco de oxígeno también y allí se quedaron atrás Eric y el otro corredor se quedaron atrás, así que tengo que preocuparme solo por lo que tengo adelante. Nosotros ya nos estamos acercando a la punta. El líder de la carrera, Sig Lord Rocks QC, está a solo 3 segundos 600 milésimas por delante, y el amigo Vante consigue un buen rendimiento en este sistema de curvas y me sacó allí varias milésimas de ventaja, pero nosotros volvemos a recuperar el ritmo. Y mira nada más, ahí ya se ve la punta, ya se ve enfrente la punta, nos estamos acercando cada vez más. Son 8 vueltas en total en el circuito, así que tenemos que hacer todo lo que está en nuestro poder para aprovechar cada una de las vueltas para acercarnos todo lo posible en la pelea del podio. Y ahí está el amigo Vante, también le han puesto una penalización de 600 milésimas por haber sacado las gomas fuera del asfalto. También ha sido muy severo el sistema con él. Y aquí en la recta de las emociones, donde tenemos que aprovechar la succión para acercarnos todavía más a los líderes. El líder está perdiendo rendimiento, está ya a 2 segundos 100 milésimas y nosotros nos acercamos muchísimo al amigo Vante 1097, que va a tener muchísimas dificultades para soportar mi avance, y me voy a meter por dentro, interno en la curva, para conseguir allí más espacio de maniobra. El amigo Vante soporta todo lo que puede, pero no le alcanza, y sin embargo mantiene la posición, pero nosotros estamos mucho mejor trazados y vamos a aprovechar allí la salida y la succión para ver qué podemos hacer, a ver si podemos por fin arrebatarle a Vante la quinta posición para acercarnos aún más a los que están allí punteando, y el gap se acorta, el amigo Vante se sale de la curva, un poco ahí puso en riesgo su trazada, pero lo soportó bastante bien y corrigió, pero aprovechamos esa pequeña ventana para por fin arrebatarle la posición, y se quedó atrás un poco allí rezagado, y nosotros ahora tenemos que hacer todo lo posible para pisar a fondo el acelerador. Uy, el amigo Vante me impacta en la parte posterior y me puso allí a derrapar. Afortunadamente no perdí el control, pude mantenerme dentro del asfalto, pero eso hace que las posibilidades de seguir acercándonos a los líderes se vaya esfumando, y se va a poner en la cosa complicada para el cierre cuando ya estamos a la mitad de la carrera y muy pronto tenemos que entrar a boxes para cambiar las gomas. Mi estrategia es entrar muy tarde para instalar las gomas blandas y ver si puedo conseguir un rendimiento adicional en las últimas vueltas de la carrera. Y ya estamos allí, vamos a ver qué pasa con los corredores que están punteando, si ellos también van a entrar en esta vuelta o si van a hacer lo mismo que yo, si van a entrar más tarde. Y de momento no veo maniobra allí, solamente entró uno de la parrilla, y entonces muy pronto nos vamos a poner en la cuarta posición, escalando allí. Sí señor, ahora sí estamos cada vez más cerca, y el amigo Vante también entró a boxes. Me parece que fue muy repentino, me parece que pudo haber aprovechado un poco más este juego de llantas. También habría que ver cuál es su configuración, que puede afectar la administración de la goma. Lo cierto es que estamos detrás de la tercera posición, que lleva una penalización adicional de 1 segundo 400 milésimas, y se le está complicando mucho la carrera. Lo tenemos a solo 1 segundo 100 milésimas
y está tratando de soportar allí, está vigilándome en el retrovisor y se pone nervioso. Y ahí perdió mucho rendimiento en la salida de esa curva, que lo aprovechamos para arrebatar la tercera plaza, y ahora sí nos metemos en la pelea del podio, mientras que Michelelol, que va allí peleándose con el líder, consigue un rebase y se le pone a un costado, y ahora Michelelol es el nuevo líder de la carrera, y vamos a ver qué va a pasar en las próximas curvas. Ahí me salgo fuera y me penalizan nuevamente con 900 milésimas. Ahora tengo la suma total de 1 segundo 700, mientras que el amigo Cycloc Rocks QC, allí presionado, también se salió del asfalto, pero a él sí se salvó de que lo penalizaran, y nosotros tenemos que seguir peleando allí porque ya estamos muy cerca. Tenemos que mantener el temple, tenemos que ser fuertes, dominar el acelerador a pesar de la fatiga, para ver si podemos acercarnos a la victoria. El amigo acá está haciendo un esfuerzo por mantener el coche en la trazada, respetar la trazada para que no se le deslice el Mazda, pero nosotros nos metemos allí en la succión y vamos a entrar a boxes. Sí, señor, entramos los dos allí enseguidilla para cambiar las gomas. Ahí lo impacto ligeramente y pongo mi estrategia la mantengo. Allí tomo la decisión de mantener el juego de llantas intermedias porque no quiero poner en riesgo la carrera. Es una lástima, debía haber puesto las gomas blandas para tener un plus de adherencia, pero bueno, ahí estamos saliendo. El coche del amigo Silrox estaba en transparente y nosotros conseguimos una aceleración superior que nos posiciona mejor en el corte a la derecha. Y ahora sí, señores, vamos a ver qué pasa cuando solo quedan 2 vueltas y fracción para terminar la carrera aquí en Mugello. Las condiciones se ven complicadas para meternos en el podio, cuando en la tercera posición el amigo Headshot Batch está a 8 segundos adelante en la tercera plaza, y no sé si ya entró a boxes. Yo pudiese pensar que no, que tiene que entrar a boxes en esta vuelta. Si no lo hace, nos podemos despedir del podio, porque no creo que tenga suficiente tiempo para poder alcanzarlo. Y bueno, ya nos estamos acercando a la recta de las emociones, finalizando la 6ª vuelta, y allí entró el líder a boxes, entró Michelelol a boxes para cambiar las llantas, y eso nos va a ascender a la tercera posición. Efectivamente, no, perdón, me he equivocado, no fue Michelelol el que entró, no fue el líder, fue otro corredor el que entró a boxes. Y nosotros, pero eso de igual manera nos ha puesto en el podio. Vamos a ver qué va a pasar con el cierre, qué va a pasar con Headshot Batch, que va en la 2ª plaza. Está administrando mucho la goma, no sé si ya entró, si tiene que entrar. Me imagino que no va a tener que entrar porque ya estamos cerrando la carrera y sería una locura entrar a estas alturas a cambiar las llantas, a no ser que estén excesivamente desgastadas y ya no tengas con qué pelear. Pero nosotros estamos allí sosteniendo el ritmo todo lo que podamos. Recuerda que tenemos una penalización que nos juega en contra para el cierre de 1 segundo 700 milésimas, pero el amigo Vante 1097 también tiene una penalización de 800 milésimas. Eso quiere decir que mientras tengamos cierta ventaja de tiempo por delante de él, siendo él un buen corredor, podemos sostener el podio. Así que ya estamos en la penúltima vuelta en Mugello y seguimos soportando el avance y nos estamos acercando, señores, en cada curva al amigo Headshot Batch, que no sé cuáles son las condiciones de sus llantas, no sé qué tanto está arriesgando, y parece que es muchísimo lo que está poniendo en juego, porque me estoy acercando de una manera abismal. En cada giro le estoy descontando mucho tiempo. Estamos allí a 2 segundos 700 milésimas de su estela. Muy pronto voy a aprovechar allí la succión y me estoy presionando, le estoy sacando todo al coche, lo estoy llevando al límite en cada curva y las ruedas rechinan peligrosamente, poniéndome en riesgo incluso de irme en trompo para alcanzar a Headshot Batch.
que ya tiene una penalización de medio segundo también porque se está presionando para soportar la carrera, y allí se fue un poquito largo, pero logra corregir, y ahora sí me le estoy acercando, le estoy sacando todo el jugo al motor. Ya no da más el acelerador, voy a traspasar el suelo del chasis y ya no tiene nada que hacer el amigo Headshot, ya no va a aguantar más. Definitivamente ya no tiene gomas para seguir peleando, está haciendo todo lo posible por llegar al final, para meterse en el podio. No sé si Avante 1097 tendrá también lo suficiente como para alcanzarnos y meterse allí, arrebatarle la posición a Headshot Batch, porque yo de seguro sí lo voy a hacer. Allá hay un pequeño impacto porque me bloquea ligeramente, pero no se resiste, sabe que no tiene nada que hacer. Y ahora, señores, nos colamos en la segunda posición de la parrilla, detrás de Michel Elol, que consiguió una ventaja y se desprendió del lote con 16 segundos de tranquilidad para completar la carrera con la victoria. Pero nosotros hemos escalado muchísimas posiciones y eso también tiene mucho mérito. Recuerda que la configuración de este Mazda, también los reglajes, también lo he almacenado en la biblioteca por si quieres probarlo, pero te recuerdo que es un coche con casi nada de carga aerodinámica, así que va a depender mucho de tu habilidad con el dominio del acelerador para aprovechar allí en la potencia y poder traccionar de lo mejor posible. Y ahí estoy viendo un rezagado, el 14º corredor de la parrilla quedó muy rezagado y estamos a punto de sacarle una vuelta, y nosotros nos consolidamos en la segunda plaza de la parrilla y cruzamos la meta. Muy divertida la carrera, muy complicada también, y el mejor tiempo de vuelta en toda la parrilla con 1 minuto 58 213 milésimas, escalando nada más y nada menos que 16 posiciones desde la largada. ¡Qué carrerón!